Qué otro tema, ¿no? Omnipresente, sobre todo con las noticias de ayer y del fin de semana. Por eso estamos en contacto con la provincia de Córdoba y allá está Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por tu tiempo. Me imagino que debe estar muy solicitado. Y quien casi que no duerme, y no por boca esta vez, es nuestro querido Walter Brown. Walter, ¿qué días tenés? No sé cómo explicaste en casa, pero como te vemos en la tele, sabemos que estás ahí. Bueno, nada, mi mujer ya está acostumbrada a Sí, estas claro. lides, ¿no? Lamentablemente, cuando uno se dedica a hacer economía en un país como la Argentina, se encuentra con estas cosas. No tan intensas como las que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Pero bueno, creo que recién empieza este círculo de información fuerte que vamos a empezar a vivir con el recambio de la ministra, ahora Silvina Batakis, por Martín Guzmán, ¿no? Me contó un pajarito que el sábado estaba Walter así descansando un ratito en el canal América, tipo 6 de la tarde. Y bueno, y ahí está. Acá Todavía estamos. sigue acá. Acá Le está. damos algo de comer. Bueno, Jorge, le estamos poniendo algo de humor, de relajarnos, simplemente porque es, creo yo, el único aporte que podemos hacer en principio. Y ahora sí el aporte más serio, que es tratar de pensar qué es lo que está pasando. Primero te quiero pedir tu panorama general de esta situación de la Argentina en los últimos días. Si es que es de los últimos días, vos me corregirás. No, yo creo que el tema de la renuncia de Guzmán se ha visto como un subproducto del torpedeo político que sufrió. Pero yo creo que en realidad es una combinación de dos cosas. El torpedeo político por un lado, pero también el hecho de que el plan que venía desarrollando, al final las metas se estaban cumpliendo con forceps, es decir, hubo que apelar a un torniquete muy duro en el tema importaciones para lograr algo de reservas y para sostener la cotización de los bonos en pesos. El Banco Central tuvo que empezar a intervenir regularmente comprando bonos en el mercado, haciendo emisión monetaria para un objetivo que no era el inicialmente previsto, que era el de cubrir el déficit del Tesoro, sino esta segunda ventanilla, cubrir los problemas de renovación, de refinanciación, de rollover de la deuda interna en pesos, que es muy voluminosa y que tiene vencimientos continuos. Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Ustedes o los oyentes pueden elegir qué ponderan más, si el torpedeo político o el agotamiento del plan que estaba implementando Guzmán, pero los dos creo que son relevantes. Entonces, eso nos da pie para tratar de ver qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Hasta ahora las señales no son suficientemente precisas, pero claramente en cuanto al cumplimiento del programa con el fondo, lo que había hecho Guzmán era lograr cambiar las metas del segundo trimestre para cumplirlas, flexibilizarlas para el segundo trimestre, pero eso implicaba que se endurecían para el tercer y cuarto trimestre de este año. De hecho, se han endurecido y el gasto público tendría que contraerse fuerte en este segundo semestre. Entonces, ahí la primera cuestión es si este programa que fue rediseñado por Guzmán en acuerdo con el fondo va a tener suficiente plafón político para implementarse de ese modo, es decir, con ajuste fiscal. Y yo creo que la primera reacción de los mercados ha sido, bueno, tenemos dudas respecto de que efectivamente, luego de este cambio ministerial, este objetivo de ajuste fiscal efectivamente se vaya a poder cumplir. Yo creo que más que la suba del precio del dólar de ayer, lo que preocupa es la caída de la cotización de los bonos en pesos, porque eso preanuncia problemas para el rollover, para la refinanciación de esos vencimientos de aquí en adelante, y hay vencimientos muy fuertes de aquí a fin de año, del orden de los 3,7 millones de pesos, con vencimientos fuertes todos los meses y un vencimiento en septiembre de más de 1 millón de millones de pesos. Así que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el tema del nivel de actividad. El torniquete a las importaciones, junto con el faltante de gasoil, junto con el problema de la falta de productos importados para determinados procesos productivos,
están generando una desaceleración fuerte del nivel de actividad. Todavía no están los datos, pero yo creo que junio, julio, agosto van a ser meses de caída respecto de los niveles de actividad que tuvimos en abril, mayo. Y el tercer problema es la inflación, porque lamentablemente estas emisiones de pesos que se hacen para sostener la cotización de los bonos en el mercado, junto con la mayor brecha cambiaria que estamos teniendo y junto con las restricciones a traer productos importados por la falta de dólares, van a generar una presión alcista que va a haber que estar atento a los índices de julio, pero la inflación de julio va a ser muy alta. Entonces, ese combo es un combo difícil de trabajar si no hay suficiente consenso político en el gobierno para esta nueva etapa, ¿no? Walter. Sí, hablando de inflación, se está señalando que el dato del mes de junio, que se va a conocer en algunos días por parte del INDEC, superó el 5% de nuevo, y creo que eso fue una de las razones por las cuales también la permanencia de Guzmán en el Ministerio de Economía entraba en crisis. Otro de los temas es el de la energía, ¿no, Jorge? Y te pregunto por ese punto en particular, porque, bueno, Guzmán pedía ciertas condiciones de manejo del área energética para poder establecer los parámetros de segmentación de tarifas que finalmente nunca terminaron de aplicarse, para poder manejar lo que tiene que ver con la importación del GNL, que bueno, es tan necesario en Argentina que todavía no se puede autoabastecer. ¿Cómo ves hacia adelante ese capítulo tan crítico que tiene que ver con las tarifas? ¿Argentina está en condiciones de volver para atrás con esa medida? ¿Era suficiente en todo caso esa medida como para poder recomponer un poco los números en el sector energético? Bueno, lo que se conoce hasta ahora, el famoso tema de la segmentación, es un laberinto, es muy difícil de implementar. O sea, se ha dicho hasta el cansancio que dos personas, una que llena el formulario y otra que no lo llena, aunque tengan las mismas condiciones, van a pagar muy distinto. De hecho, los formularios para acceder a los subsidios no se pueden utilizar, no están al alcance. Es un problema muy serio. De hecho, hemos vuelto a la situación en la cual los consumidores de transporte o de gas o de electricidad estamos pagando entre 20 y 30% del costo del servicio que estamos consumiendo. Y eso no es solo un tema de subsidios, del costo fiscal de los subsidios, sino es también un tema, sobre todo, obviamente me refiero a electricidad y gas en este caso, es un tema de sobredemanda. O sea, no estamos cuidando de modo suficiente la energía porque no estamos sintiendo en nuestro bolsillo el rigor del costo que tiene producirla, y después de la invasión de Rusia a Ucrania, con más razón, ¿no es cierto? Entonces, este problema de que los consumidores estamos pagando 25, 30, 35% del verdadero costo de lo que consumimos en energía y gas, es un dolor de cabeza para cualquier tesoro, porque los subsidios crecen sin parar, y de hecho todo el déficit fiscal que hoy tiene la Argentina se puede explicar por el tema subsidio. Y ha habido mucha resistencia política a corregir esto. Entonces, de ahí mi signo de interrogación en la parte previa de la conversación respecto de si efectivamente se va a poder avanzar en cumplir con esos compromisos con el fondo, por la resistencia política que ha habido a ajustar las tarifas. Porque además en los documentos reservados que hay negociados entre el gobierno argentino y el fondo, se establece claramente que si no se ajusta los subsidios de tarifas, hay que comprimir el gasto en obra pública y en jubilaciones. O sea, ninguna de las tres rubros son gratos políticamente, ¿no? Jorge, respecto a los ítems que vos mencionabas, el primero es el torpedeo político. Guzmán fue muy claro. Le deseó a su sucesor o sucesora que no padeciera lo que él padeció, que es justamente estas tensiones y esta falta de apoyo político. Con las reuniones de ayer y este vodevil del domingo, por ser piadosos, ¿no? Estos llamados que, como una pareja de adolescentes, que te llamo, que no te llamo, que llama vos, que llamo yo. Terminado con eso, o por lo menos en un principio de que eso se termine,
¿no alcanzaría al menos para de esos motivos que vos mencionabas quitar el primero? Sí, sí, pero hace falta que eso no sea solo un acuerdo de no confrontación, sino que sea un acuerdo por el cual se quita incertidumbre sobre cuáles son los lineamientos de política económica que van a prevalecer. O sea, nunca se puede prever todos los problemas que van a ir apareciendo, pero sí se puede dar una señal respecto de cómo se habrán de enfrentar los problemas que aparezcan. Es decir, si hay escasez de dólares, uno puede, por el lado del comercio exterior me refiero, uno puede, digamos, dar una señal clara de que, bueno, va a reconocer que el tipo de cambio está un poco atrasado y que hay que ajustar el precio del dólar. Esa es una vía. La otra vía va a poner cepo sobre cepo y sobre cepo, torniquetes a las importaciones, etcétera. Y así en cada uno de los temas. Si la recaudación de impuestos no va de acuerdo a lo previsto, bueno, ¿por dónde voy a operar por el lado del gasto? O sea, la credibilidad o la previsibilidad no se construye haciendo, digamos, promesas en abstracto. O sea, se produce dando señales claras de frente a tal dificultad vamos a actuar de tal manera, y así sucesivamente. Yo creo que el tema de la inflación de julio, que repito, me parece que va a ser muy alta respecto de junio, debería ser una señal suficientemente contundente para que el gobierno vea que, digamos, no hay almuerzo gratis en el tema de tener gasto público que no puede ser financiado en forma genuina. Pero lamentablemente hasta ahora las señales no permiten ser, digamos, claros respecto de cuál es la trayectoria de la política económica. En ese sentido hay que esperar y ver las señales que se vayan produciendo a lo largo de estos próximos días y estas próximas semanas. Walter. Sí, es evidente que Guzmán debió dejar su cargo porque el ala kirchnerista del gobierno no compartía la forma en que estaba aplicando la política económica. Y no la compartía por el camino contrario al que estamos señalando, ¿no? Que tiene que ver con de qué manera se puede controlar esta espiral inflacionaria que estamos viendo crecer. Si Bataki llega con el aval de Cristina Kirchner precisamente para modificar la política que aplicaba Guzmán, ¿te imaginás que vamos hacia un camino de mayor gasto aún y por ende mayor inflación en lo que resta del año? Bueno, lo que pasa es que hay señales muy sensibles a desarreglos mayores de la política económica. O sea, si la política económica va hacia mayores desequilibrios en la parte fiscal, de emisión monetaria, etcétera, las señales, digamos, van a repercutir rápidamente sobre la trayectoria de la inflación, sobre el nivel de la brecha cambiaria y sobre el valor de los bonos en pesos que tienen que ser refinanciados constantemente. Entonces, no hay señales que uno diga, bueno, se hace mal una cosa y eso recién aparece dentro de 6 meses, con lo cual en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Lo que estamos viendo es que la fragilidad con la cual la fragilidad en la cual tenemos nuestra economía hace que digamos, los desarreglos de política económica se reflejan muy rápidamente en esas 3 variables: inflación, brecha cambiaria y cotización de los bonos en pesos. Si los bonos en pesos caen, al vencimiento de los bonos emitidos, los tenedores de esos bonos no van a refinanciar, van a llevarse los pesos. Claro. Y por lo tanto a cada vencimiento va a haber necesidad de más emisión de pesos. Entonces, estamos en una situación en la cual los desarreglos de política económica se reflejan en deterioro de variables muy a la vista de todos en muy poco tiempo. No es una cuestión de que los analistas digan una cosa o que el mismo staff del fondo diga otra. Es una cuestión de que el gobierno necesita ganarse la confianza
en variables que son muy sensibles también políticamente, o sea, claramente, ¿no? La inflación, la brecha cambiaria. El tema de la cotización de los bonos en pesos quizás no sea un tema tan popular, pero la consecuencia de que no se pueda refinanciar esos vencimientos de deuda es una consecuencia de más inflación y por ende porque se van a pagar emitiendo pesos, o una situación más crítica que sería que hubiera un nuevo reperfilamiento de esos vencimientos, etcétera, etcétera. Cosas que no queremos especular sobre eso. O sea, lo que deseamos es que estas señales que ya se han producido a este minuto, a este momento, impliquen una reacción del gobierno en dirección a evitar que este derrape se profundice y se aleje de la ruta, del sendero, ¿no? Jorge, y estas soluciones que la economía requiere, ¿encuentran una colisión dentro de la propia base electoral del Frente de Todos? Porque presupondría, y corregime si estoy entendiendo bien o mal, ciertos recortes y ciertas concesiones, digamos, que el electorado duro del Frente de Todos no acompaña. Claro, ahí, digamos, cuando hay mucha diferencia en el tiempo entre una medida de política económica que se toma y las consecuencias de esa medida de política económica, cuando pasan 6 meses, 12 meses entre el momento en que se emitió mucho para las elecciones del año pasado, en el tercer trimestre del 2021 hubo una muy fuerte emisión monetaria. Sin embargo, las consecuencias de eso recién empezaron a aparecer en marzo, abril, por el rezago con lo que actúan estas variables, cuando las situaciones son más o menos normales. Lo que yo estoy intentando subrayar es que en esta situación no hay demora entre las malas señales de política económica y sus efectos sobre los mercados. Por lo tanto, digamos, es un tema de mucho mayor sensibilidad, pero a su vez tiene la ventaja de que los funcionarios del gobierno ven rápidamente las consecuencias de esos desarreglos en esas variables que son, repito, muy sensibles también al electorado. O sea, a nadie le cabe duda que la inflación es un tema absolutamente relevante desde el punto de vista popular, de la población, digamos, del voto que buscan todos los partidos políticos. Tenemos muy poco tiempo para cerrar, pero la última pregunta de Walter. Sí, la última tiene que ver con lo que pasó ayer. ¿Te parece que un dólar a 280 es una cotización lógica para lo que estamos viviendo o es simplemente una reacción a la primera repercusión de la asunción de la ministra Batakis? Bueno, en realidad es una respuesta a la falta de señales y no se puede criticar a la nueva ministra por la falta de señales, porque en realidad está aterrizando, ¿no es cierto? Así que yo diría que hacia el viernes de esta semana vamos a tener más claro si este dólar a 2.80 es algo que ha venido para quedarse, un nuevo andarivel, un nuevo umbral, o si hay señales suficientes como para algún retroceso. De todas maneras, si uno mira si uno mira cuánto valía el dólar en el mercado paralelo durante el anterior cepo, el de 2012 a 2015, bueno, valía 160 pesos. O sea, el dólar blue entre 2012 y 2015 a precios de hoy. Pero a su vez, si uno mira lo que pasó en octubre del 2020, ¿se acuerdan esa escapada muy fuerte del dólar paralelo, octubre de 2020? Bueno, a precios de hoy, ese dólar llegó a valer 330, 340 pesos. O sea, como que el dólar libre es una variable muy sensible y solo una combinación apropiada de políticas puede aplacarlo. Pero a su vez, si no hay esas combinaciones apropiadas de política, lamentablemente también tiene margen para subir. La referencia de octubre de 2020 es muy cercana. Jorge, muchas gracias por tu tiempo en esta mañana. No, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buen día. Igualmente para vos. Bueno, Walter, nada, ¿qué decir? Sí, complicado, ¿no? Momento de definiciones, que es lo que uno está esperando por parte de la nueva ministra, la asunción del nuevo equipo, ver cuál es el plan. En el día de hoy seguramente habrá más noticias. Así es, y ver cómo salimos hacia adelante, que es lo más importante. Sí, claro que sí, y a ver si nos vemos
si todo sale bien la semana que viene. Gracias por estar allí con noticias que a veces implican cierta tensión también y cierta tristeza. ¿Por qué no? Gracias por estar allí. De todas maneras, nos vemos si todo sale bien la semana que viene.